Hola mis hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este hermoso día que el Señor nos regala. Bueno mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 22 de Hechos. ¿Cómo se llamaba el título de ese mensaje? A ver si se acuerda. ¿Cómo se llamaba? A ver. En forma de pregunta. ¿Cómo era? A ver. Es ¿cuál es tu testimonio? Pregunta, ¿cuál es tu testimonio? ¿Mm? ¿Cuál es tu testimonio, mi hermano, mi hermana? Estamos viendo acerca del testimonio, ¿no? Pablo está hablando de su testimonio. Recordemos un poquito los versos que hemos visto. A ver, yo voy a repetir uno y ustedes otro. Vamos a leer, a ver. Ubiquémonos, capítulo 22, capítulo 22. Y vamos a leer hasta la parte que quedamos la vez pasada, que fue espérenme, miro acá, hasta el 12 habíamos llegado, hasta el 12. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo va a dar la defensa, ¿sí? ante esos judíos que lo iban a escuchar, mientras que los soldados lo llevaban a la fortaleza. Estaba subiendo las gradas de esa fortaleza y le pidió a los soldados que le permitan hablar. Y ahí va a comenzar a hablar Pablo. Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué hicieron? Guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. ¿Por qué era importante que ellos sepan que fue discípulo de Gamaliel? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Porque era un hombre de renombre entre los judíos, un doctor de la ley. Versículo 4, dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, Pablo no solo quería que los capturaran, sino que los asesinaran, que los mataran. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mire. Versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice Pablo, mire. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, versículo 7, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Se acuerda que le había dicho que Pablo recibe esta revelación de Jesucristo porque él iba a ser uno de los ¿qué? De los 12 apóstoles. ¿Y cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Esta era una de las primeras evidencias o de los primeros requisitos. Pablo vio al Cristo resucitado. Versículo 8, entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No escucharon la voz versículo 10 y 11. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12, hasta ahí habíamos llegado. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Sí, hasta aquí creo que llegamos la vez pasada, ¿cierto? A ver, déjenme ver. Sí, sí. Mis hermanos, yo les decía el domingo pasado que es bueno que nosotros contemos nuestro testimonio, pero que jamás el testimonio reemplaza el evangelio. Usted puede contar un testimonio de 5 o 10 minutos. Yo pensaría personalmente máximo unos 20 minutos, pero que ese testimonio evidencie la obra que ha hecho Cristo en su vida.
Eso es lo importante. Vamos a orar para continuar este mensaje. Incline ahí su rostro, cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Padre eterno, santo, sublime, hoy estamos una vez más un puñado de tus hijos aquí, Señor, con el anhelo, Dios, de aprender de tu palabra. Señor, quiero que uses mi vida conforme tu misericordia y conforme tus propósitos para hablarle a tu pueblo, Señor. Pero también permite que tu pueblo, Señor, pueda disponer su corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Quita toda distracción, quita todo cansancio, quita toda preocupación, quita toda cosa que impida que tu mensaje pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor. Y pongo en tus manos este tiempo, Señor, y siempre, Dios, que la gloria sea para ti. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ubiquémonos, mis hermanos, en Hechos capítulo 22, versículo 13 y 14. Hechos 22, 13 y 14. Sigamos. En el último verso recordamos lo que decía Pablo, ¿no? Que este varón Ananías dice, y los que, ¿cuál era el último? Se me perdió. 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Recuerden que Dios le habla a Ananías y le dice, ve donde este hombre llamado Pablo e imponle las manos para que reciba la vista. ¿Y Ananías quería ir? Tenía miedo, pero obedeció la voz de Dios. ¿Sí? Obedeció la voz de Dios. Versículo 13 y 14. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ananías obedeció, mire, obedeció la palabra y fue donde Pablo y Dios permitió que recobrara la vista, mire. Pero esa visita de Ananías venía acompañado de un mensaje importante para Pablo, mire. El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes, mire. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oiga su voz. Que oiga su voz, mire. Aquí el Mesías se le da un título. ¿Cuál es? El justo. Él es el único justo, mire. Aunque los creyentes somos llamados justos, en el sentido de que estamos en Cristo, el único justo es Cristo. Porque Él jamás pecó, mire. ¿Sí? Isaías 53, 11. Mire cómo lo describe Isaías. Isaías 53, 11. Dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Dios el Padre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Jesucristo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Era necesario que el justo y verdadero muriera en la cruz, porque él no tenía pecado, para salvarnos de nuestras iniquidades. El justo por los injustos. Ahí se cumplía otro de los requisitos del apóstol, mire, ¿cuál era? El segundo, ser escogido por el mismo Señor Jesucristo, mire, para que conozcas la voluntad de Dios, para que veas a Jesús y para que oigas su voz. Para eso nos escogió el Señor también, mis hermanos, para conocer a Cristo, para servirlo, mire. Mire, el Señor, ¿cuánto tiempo pasó discipulando a sus apóstoles? A los 11. Más o menos 3 años y medio, mire. Y para Pablo no sería menos de eso. O digamos, para Pablo también tendría una experiencia única, siendo discipulado por el mismo Señor Jesús, mire. Por el mismo Señor Jesús. Pablo lo escucharía directamente a Cristo. ¿Sí? Directamente. Pablo ni fue instruido por Ananías ni por ninguno de los apóstoles, mire. El Señor mismo le enseñó. ¿Por cuánto tiempo? Gálatas nos da una idea, mire. Vamos a Gálatas 1, 11 al 19. Gálatas capítulo 1, 11 al 19. Dice así el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ojo con esa palabra. Apaguemos los celulares, mis hermanos. Se perdió el mensajito ahí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y ¿qué? Y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo no fue a consultarle a nadie, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué dice? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Más o menos 3 años el Señor lo preparó a Pablo, mire, directamente. No sabemos cómo fueron esas revelaciones, mire, pero tuvieron que ser espectacular, mire, que el Señor mismo estuvo con él ahí, formándolo. Mire, el mismo Pablo tuvo que ser instruido para llevar a cabo un ministerio, que el Señor mismo le había encomendado, pero tuvo que haber sido instruido. Esa fue una instrucción única y especial. Pero para nosotros, ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? ¿Debemos ser instruidos también? Cuando vamos a ejercer algún tipo de servicio o ministerio, ¿qué piensa usted? Mire, no es bueno que personas nuevas asuman liderazgos o ministerios. Jamás es bueno. Eso es contraproducente tanto para la persona como para la congregación. Jamás. No es bueno que personas inmaduras con un testimonio que sea débil sirvan en la iglesia. No es bueno, mis hermanos. Muchos dicen, pero es que ¿por qué esto y por qué el otro? Pero no es bueno, mis hermanos. Lo ideal sería que todos sirvamos, pero a veces no se puede de esa manera. No se puede, mis hermanos. En Timoteo, cuando habla de los ancianos, de los pastores, da unas características muy importantes, mire. No lo busque, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Primera de Timoteo 3:6. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo de Satanás. ¿Qué dice de los ancianos y pastores? Que no debe ser ¿qué? Nuevo en la fe. Nuevo en la fe, mis hermanos. Mire, alguien nuevo en la fe es inmaduro. Y si llega a tener algún tipo de servicio o ministerio, puede ser que se enaltezca o se envanezca y diga, me dieron esto, yo aquí mando, y hay terribles consecuencias, mire. Y eso pasa en muchos lugares. Por ello, siempre los nuevos creyentes que deben recibir instrucción y discipulado, mire. Ese es el mandato bíblico. Antes de ejercer un servicio o ministerio, deben recibir instrucción y discipulado. Es lo que la Biblia nos dice. Y también dice que deben ser probados. Pablo lo habla cuando habla de los requisitos de los diáconos. Dice que deben ser probados. Probados, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Quién me dice? Servidor. Servidor. En el sentido estricto de la palabra, diácono es servidor. En ese sentido, todos los que estamos aquí, ¿qué somos? Diáconos, servidores, servimos, mis hermanos. Vamos a leer unos textos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ubiquémonos ahí y vamos a analizar un poquito estos versos. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. ¿Me dicen un amén cuando ya lo tengan? Listo, comencemos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Miren, mis hermanos, la persona que sirve en la iglesia debe tener un buen testimonio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, mire, un buen testimonio. Ya que muchas personas llegarán a la congregación un día
y van a ver a esa persona sirviendo allá y van a ver su testimonio. Imagínese, por ejemplo, que usted en su barrio le comparta a uno de los vecinos y se convierta a Cristo y diga, ¿a dónde me recomienda ir? Pues lo lógico, venga a La Serena, ¿sí? Y usted es un mal vecino, deja la basura tirada por ahí, a veces es grosero con sus hijos, y usted sirve en la iglesia. ¿Qué va a pensar esa persona cuando llega a la iglesia? Ah, mira, ya está el vecino sirviendo. Uy, pero ese es bien como grosero, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pensar? Esperemos un momentico que me pierdo. ¿Sí? Entonces, mire, por eso debe haber un buen testimonio. Un buen testimonio. Yo creo que nos va a tocar como en el colegio, ¿no? Que llegamos con la canastica, echen ahí todos los... ¿Sí? Sí. Entonces miren, es que mis hermanos, uno se desconcentra, si uno está como, entonces se pierde. Entonces mis hermanos, debemos tener un buen testimonio. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quiénes son los hermanos que sirven en la congregación? Ustedes los conocen, ¿cierto? O no, bueno, si es nuevo, de pronto no, pero la mayoría conocemos a los que sirven en medio de la congregación. Mire, él es el hermano que hace tal cosa, él es el hermano Ujier, mire, usted ya lo identifica. La pregunta es, ¿cómo ve el testimonio de ese hermano o esa hermana? Sí, el testimonio es importante, mis hermanos. Por ello el servidor, que dice Pablo en Timoteo, debe ser honesto, sin doblez, que no sea como un pañuelo, mire. Usted ha visto que los pañuelos son blancos, la mayoría, ¿no? Por un lado, pongamos que usted lo tiene bien sucio y por otro lado bien blanquito. Cuando usted lo dobla, del lado limpio ya no se ve el lado sucio y ese pañuelo pasa desapercibido. Ese pañuelo está muy limpio, tiene un doblez, una parte sucia y una parte limpia. El autor de Hebreos dice, no sean con doblez. ¿Qué es tener doblez? Tener una doble vida. Usted en la iglesia es uno, pero afuera es otro. Usted en la iglesia muestra una cara, pero afuera muestra otra. ¿Somos tal cual como estamos aquí en el trabajo y en otros lugares? Dice el apóstol Pablo que el que sirve en la iglesia no tenga doblez, mire, una doble vida. Como es en la iglesia, debemos ser en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la universidad, en todo lugar, mis hermanos. Y ojo, que aquí le habla a los siervos, mire. No mostrando una cara aquí y otra cara en otro lugar, siempre siendo tal cual, transparentes, mire, sinceros, donde quiera que estemos. ¿Qué más dice? Mire, no dado mucho al vino. ¿Y por qué a los pastores les dice que nada de vino o poco vino? Acá dice que no dé mucho al vino, mire. No quiere decir que usted se puede dar su escapadita, ¿no? El hermano ahorita nos dijo que ya, si los que servimos podemos irnos a tomar nuestro vinito. No está hablando de eso, mire. Porque nosotros debemos entender el contexto en el que está hablando Pablo. El contexto. Lo que puede aplicar para nosotros es no dado a los excesos, mire. Y mire, hay cosas que no son malas y las hacemos constantemente, ¿como cuáles? Comer, dormir, tomarse un cafecito, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando hay excesos en ello? Es malo. A usted le gusta la comida y si usted come muchísimo, ¿qué pasa? Se enferma. Hay excesos, hay excesos. Imagínese a un hermano que sirve en la iglesia y es perezoso o dormilón. Y el hermanito que tenía que estar ahí en la puerta, el hermanito llega tarde porque se duerme. Él dice que no, que él llega tarde porque es dormiloncito. No puede servir, no hay un buen testimonio. Es perezoso, mis hermanos. No hay un buen testimonio. ¿Sí? No hay un buen testimonio. Por eso debe haber un testimonio claro, mire, claro. Un testimonio claro en medio de la iglesia. ¿Qué más dice? Mire, no debe ser codicioso, ni tampoco avaro. Debe ser una persona desprendida, dadivosa, que no ame el dinero y que vele por el bienestar de todos los hermanos. Debe haber un corazón dispuesto, mis hermanos, cuando servimos en la iglesia. A veces pensamos que solo es servir. Hermanito, sirva aquí, listo, yo sirvo. Hay unos requisitos que dice Pablo, mire, que son importantes. Unos requisitos.
que no ame el dinero, mire, que sea dadivoso. Sigamos en Timoteo, 1 Timoteo 3:9. ¿Qué más sigue diciendo? Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que tenga una fe genuina, que su conciencia no lo acuse, mire. Que su conciencia no lo acuse por algo indebido que posiblemente anda haciendo. Los que servimos tenemos que tener una limpia conciencia. No que usted ande haciendo afuera cosas malas y venga a servir acá, porque va a ser de tropiezo para muchos, mire. Versículo 10, 1 Timoteo 3:10. Y estos también, dice Pablo, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, mire. Y aquellos que sirven en medio de la congregación deben ser sometidos a prueba. Yo he conocido lugares donde no se aplica esto, mire, y a los servidores se los escoge a dedo. Necesitamos que alguien sirva en tal ministerio. A ver, el hermanito. ¿Por qué? No, porque me cae bien. Sí, me cae bien ese hermanito, es buena gente, a él. O el hermanito, ¿por qué? Porque él es el que más ofrenda, mire. Hay que animarlo. ¿Sí? Hay lugares que pasa, yo he estado en lugares que pasa así, mire, es a dedo, porque me cayó bien o porque es el hermanito más carismático y él es bien. No, mis hermanos, hay unos requisitos. ¿Qué dice Pablo? Que deben ser sometidos a prueba primero. Deben ser personas de testimonio que hayan pasado por un discipulado, por una instrucción bíblica. Por eso aquí tenemos Berea, por eso aquí tenemos escuela dominical. ¿Para qué? Para formar a los hermanos. Vamos a comenzar unos discipulados en los barrios. ¿Para qué? Para formar a los hermanos, mire. ¿Sí? Para que crezcan en la fe, para que puedan ser aptos, mire. La persona que anhela servir debe ser observada, sometida a prueba. Miremos, ¿es puntual? ¿Es constante? ¿Tiene un buen testimonio? Es que yo como le decía en Berea arriba, mire, el tiempo que nosotros nos congregamos acá, ¿para qué es? ¿Para qué nos congregamos, mis hermanos? Los de Berea no lo digan que ya lo saben, pero ¿para qué nos congregamos, mis hermanos? ¿Para qué? Hebreos dice que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero también dice Hebreos que nos congregamos para exhortarnos. Y eso implica animarnos y muchas veces reprendernos. Para que haya coinonía, nos congregamos para aprender juntos y adorar a Dios. Pero ¿por qué muchas personas tienen en menos el culto del domingo? Yo les decía, a veces es normal que usted falte, por ejemplo, un domingo, de pronto una enfermedad, tuvo que hacer una urgencia, pero ¿y el hermanito? No, el hermanito lleva como 3, 4 domingos, ¿y qué pasaría? Yo les decía arriba a los hermanos de Berea, hermanito, ¿qué pasó? No, es que hoy fue el cumpleaños de mi perro y pues me quedé a celebrárselo. Porque a veces hay ese tipo de cosas. No, es que hoy tenía pereza, como dirá la iglesia, hoy no, estaba cansado. Ay, es que hoy me tocó ocuparme en oficios de la casa porque no tengo otro día. Si para usted el culto es menos importante que ponerse a hacer aseo, hay algo grave ahí. Algo grave, mire. ¿Sí? Mire, el culto es importante, mis hermanos. Usted desde el día anterior prepárese, a ver qué ropa voy a llevar mañana, a ver, me voy a acostar temprano para madrugar, 10 de la mañana, era el culto, ya no voy, ya, el otro domingo, o voy llegando así a la carrera, como que ya, mira, esa puerta, si fuera por mí, a mí me gustaría que a las 9:15 máximo se cierre, así pasa en Ipiales, en la iglesia de Ipiales. A las 9:15 la puerta está cerrada. Hermanito, no, qué pena, hermanito, vas a seguir durmiendo mejor. Vas a seguir durmiendo. Lógicamente, cuando uno tiene algo urgente, yo llamo el día anterior. Hermanos de liderazgo, mire, mañana tengo a Alison, mi hermanito, tranquilo, vamos a estar orando por eso. Pero mis hermanos, debemos valorar este tiempo que tenemos. Yo les decía en una ocasión, ¿qué tal el gobierno prohibiera que nos reunamos? Yo creo que usted añoraría venir a este lugar. En la pandemia, ¿cómo se sintieron? Teniendo que vernos las caras por la cámara, teniendo que estar alejados, no verlo al hermano, aunque sea que no le saque la piedra, aunque sea allí.
pero es un tiempo de armonía, mis hermanos. Pero volviendo a nuestro tema, mire, el hermano que sirve debe ser de testimonio, debe ser observado por la iglesia, observado en medio de los hermanos. Es constante, tiene un buen testimonio, le interesa aprender de la Biblia. No, el hermanito es líder, pero ni la Biblia trae, mire. En lo poco o lo mucho que se le ha encomendado, ¿es fiel? No solo es observado por los líderes, es observado por todos, mire, ustedes. Debemos observar a ese hermano, mire. Si a un hermano, por ejemplo, se le delega que lave los trastes de la cocina, por ejemplo, y no lo hace o lo hace de mala gana, ¿cómo podemos después asignarle tareas más importantes? ¿Usted se las asignaría? No, porque el hermano no cumple con lo poco, ¿qué va a cumplir con lo mucho? En todo eso nosotros podemos ver a un servidor, mire, a un servidor, mire, a un servidor. Y si su testimonio es claro, si su testimonio es verdadero, si es irreprensible, ¿se acuerda qué significa irreprensible? Pastor Alberto lo ha enseñado muchas veces, que no tenga manija. ¿Y qué significa eso? Mire, a nosotros nos pueden acusar de muchas cosas, pero hay sí donde se lo comprueben. Porque el día de mañana pueden decir, es que yo el hermano lo vi por allá, no sé, a Eddie lo vi por allá con otra mujer que no era su esposa. Esa es una acusación. Esa es una acusación. Pero Eddie de ahí llega, no, dice, era mi prima. O era mi mamá, no sé. De pronto como la mamá es joven, pues de pronto la confunden con la, ¿sí? Pero ay no sé quién era, yo no andaba por ahí, vea que tengo fotos. Hermanos, que no tenga manija, que no tenga quien diga algo malo de esa persona. ¿Sí? Y aquí es importante algo, mire, el que sirva en medio de la congregación debe ser irreprensible, pero no perfecto. Esa es otra cosa. Nadie somos perfectos. Puede ser que el día de mañana uno de los que sirve se aire, mire, y se le salte la chispa, lógicamente, decentemente, no va a empezar a insultar y a echar sapos y culebras. Pero puede airarse, un servidor puede airarse, puede de pronto fallar, caer en algo. Pero ojo, no es la constante, no es la constante. Si usted ve a una persona que sirve, que constantemente está fallando, pecando en algo, pues no debe servir y de pronto no es ni creyente. No es la constante, mis hermanos. Sigamos, 1 Timoteo 3:11, también le habla a las mujeres, mire. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí estrictamente le habla a las mujeres, mire. Dice, deben ser honestas, no calumniadoras o chismosas, también quiere decir ahí. No chismosas, mire. Deben tener dominio propio y fieles en todo. ¿Sí? ¿Por qué será que le dice a las mujeres que no deben ser calumniadoras o chismosas? De pronto son más comunicativas, ¿no? Pero también hay hombres que son chismositos, ¿no? ¿Sí? Entonces no es que se salvan, ¿no? Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mire, también al hablar de los hombres, al igual que de los ancianos o pastores, dice que deben ser maridos de una sola mujer y que lleven su hogar en orden. Que haya un sometimiento de parte de sus hijos en respeto y autoridad, aún sin ser creyentes. Porque miren, mis hermanos, puede ser que sus hijos no sean creyentes y no quieran congregarse. Pues lógicamente no van a querer congregarse porque no son creyentes. Pero en el hogar debe haber un sometimiento a las reglas, a los horarios y a la autoridad de sus padres. ¿Sí? No es que mi hijo llega a la hora que se le da la gana y en la casa hace y deshace. Ojo, ahí no está cumpliendo con esto. Y no podría servir, mire. Debe haber un sometimiento, un respeto a sus padres, un sometimiento a las reglas, un sometimiento a guardar la santidad del hogar. Porque mire, su hogar es un templo que debe santificarse cada día. No debe haber pecado inmundo ahí. No debe haber pecado inmundo ahí, mis hermanos. Si eso falta en el hogar, mi hermano, mi hermana,
no podría ejercer el servicio esa persona a Dios, porque es muy importante a causa del testimonio, mire, del testimonio. Ah, es que mi hijo o mi hija trae al novio y se quedan aquí en la casa, yo los dejo, pues, terrible. ¿Qué tipo de creyente permitiría eso? Dígame, ¿qué tipo de creyente permitiría eso? Que el hogar, en vez de santificarlo, lo ensucien, mire, fornicando. No se puede permitir eso, mis hermanos. No se puede permitir. ¿Cómo es su hogar, su familia? ¿Cómo es su esposo? ¿Cómo es la relación con su esposo, la relación con su esposa? Si los tiene. ¿Cómo es la relación con sus hijos? Todo eso debe verse en el servidor, en el diácono, en la persona que va a servir. Pero tengamos en cuenta lo que le dije antes, no perfecto, pero sí que haya un testimonio, mire, un testimonio, un testimonio, un testimonio en su casa, un testimonio como padre, como esposo, si es soltero, un testimonio como ciudadano, un testimonio como trabajador, como creyente. Debe haber un testimonio. Versículo 13 de Timoteo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, aquellos que sirvan bien al Señor en medio de la congregación tendrán buena fama y ganarán el respeto, mire. Y no solo el respeto, la confianza de todos en la iglesia. La confianza de todos en la iglesia. Los hermanos dirán, mire, aquel hermano o aquella hermana sirve en la iglesia y es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, respetable, tiene un buen testimonio. Eso es importante, mis hermanos. Ganarán honra, ganarán respeto, mire. Ganarán honra y respeto en la iglesia de Cristo, confianza. Y la confianza es muy importante, mire, muy importante. ¿Usted puede confiar en todos en la iglesia? No. ¿Usted cuando necesita un consejo busca a cualquier persona? No. Busca a los hermanos que son de testimonio. Voy a ir con ese hermano que sé que es un hermano verdadero, que si yo le cuento algo no va después chismoseándole a todo mundo. Un hermano que guarda las cosas. Ya se los conoce, pero a ese que está allá, no, ese es más chismoso, le cuento y a la hora ya se entera toda la iglesia, mire. Testimonio. Hermanos, es que yo solo lavo los platos en la iglesia. Ay, yo solo soy el que lavo los platos en la iglesia. Mis hermanos, lo importante no es tanto la función que desempeñamos, sino cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos, cuál es nuestra motivación, con qué testimonio lo hacemos, con qué testimonio. Y nosotros como líderes, los que estamos aquí como líderes, debemos estar atentos a los servidores en la iglesia, mire, a su vida, testimonio. Aún ustedes como miembros de la iglesia deben estar pendientes si ven que un hermano o una hermana no está dando buen testimonio en lo que sirve, mire. Si no está sirviendo como debe hacerlo. Y deben acercarse al liderazgo y manifestar, mire hermanos, ese hermanito que ustedes tienen ahí sirviendo no tiene un buen testimonio. ¿Por qué, hermana? Por esto y por esto. Y aplicar disciplina bíblica. Si tu hermano peca contra ti, Mateo, ¿qué es? 18. Apliquen la disciplina bíblica, Mateo 18. Mire. Pero debemos decirlo, mis hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y una persona que sirve en la iglesia y da mal testimonio, que no cumple las cosas, que no está haciendo las cosas, se debe decir al liderazgo. Y se tomará la decisión si esa persona deja de servir definitivamente o se toma un tiempo para que reflexione y se comprometa de verdad con el ministerio que está llevando a cabo. ¿Sí, mis hermanos? O si no, podemos ser de tropiezo para otros y no es lo que Dios quiere, mire. Hermanos, fulano de tal es perezoso, impuntual, no hace lo que se le manda, pues digámoslo, pero bíblicamente, ¿no? No regando chismes y diciendo lo que no es. En algún momento en esta congregación, mis hermanos, de pronto cometimos ese error de poner personas nuevas o inmaduras a servir y las consecuencias no fueron buenas, mis hermanos. Y de todo eso aprendemos, de todo eso aprendemos. Por eso es importante, mis hermanos, es importante. La persona madura en la fe no solo deberá ser capacitada en la palabra, sino en su comportamiento, en su crecimiento espiritual para que no se envanezca, mire. Porque mire, la humildad y aceptación de nuestros errores
es una característica importante de los que sirven. Hermano, usted se equivocó. No, yo nunca me equivoco. ¿Qué le pasa? ¿Eso de qué me habla? Orgullo, arrogancia. Debemos aceptar cuando pecamos, cuando fallamos y nos equivocamos, y pedir perdón si debemos hacerlo. Y arrepentirnos genuinamente, mire. Arrepentirnos genuinamente. No creer que no las sabemos todas y que nunca nos equivocamos, porque eso solo manifestaría que somos inmaduros, mire. Inmaduros. Inmaduros. Y mis hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Mire, mis hermanos, lo más importante es cómo nos estamos ocupando en nuestros hogares. ¿Cómo estamos sirviendo en nuestros hogares? Como padres, como madres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como siervos. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Estamos siendo de testimonio? Mira, si estás descuidando tu testimonio en el hogar y estás sirviendo en la iglesia, es mejor que dejes de servir en la iglesia y te tomes un tiempo para arreglar tu hogar. Porque eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve estar metidos acá sirviendo y todo y nuestro hogar está patas arriba? ¿De qué nos sirve? De nada. Eso va a ser tropiezo para otros, mis hermanos. Es importante eso, mis hermanos. Es lo que nos llama el Señor. Es a lo que nos llama el Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño, mire. En estas fechas que celebramos el Día de la Madre, creo que el Día de la Madre debería ser todos los días, ¿sí? ¿Cuál es el regalo que nosotros como hijos mejor podemos darle a nuestra madre? Mire, la obediencia, el respeto y el sometimiento. Eso es lo importante, mire. Pero recuerden, hermanas, las madres que hay aquí. ¿Cuántas madres? Levante la mano, ¿cuántas madres hay aquí? Y algunas futuras madres, ¿no? Como Natalia, bueno, ¿sí? Como otras hermanas que en algún momento van a ser madres. Para las madres y para las futuras madres, recuerden, hermanas, la labor más sublime, más esforzada y más importante es la de criar a los hijos y formarlos en la palabra y enseñarles. Esa es la labor más importante, mire. Si el tiempo que debes dedicarle a tus hijos y tu familia se está ocupando en otras cosas, incluso en servir en la iglesia, tienes que hacer a un lado eso y dedicarte a lo más importante, mire. A lo más importante, mis hermanos. ¿De qué nos sirve que la iglesia marche totalmente bien y el día de mañana nuestros hijos se pierdan? ¿De qué sirve? ¿Sí? ¿De qué sirve? Muchas veces las prioridades están mal, mire. Con eso no quiero decir que las madres no puedan servir, no quiero decir eso, mire. Claro que pueden hacerlo, siempre y cuando puedan tener el tiempo necesario y suficiente de educar a sus hijos, de formarlos en la fe. Eso es lo más importante, mis hermanas. Eso es lo más importante. ¿Quién puede formar mejor a los hijos que su propia madre? Nadie, mire. Nadie. La madre es la única que puede estar ahí firme con sus hijos, tanto en el amor como en la disciplina. ¿Sí? Siempre he visto que nosotros muchas veces como que no valoramos esa labor, mire. Pero es una labor muy importante, muy importante. Yo siempre apoyé a mi esposa para que pudiera estudiar, independientemente de que ella lo ejerza o no lo ejerza. ¿Sí? Porque el día de mañana, ¿quién quita que Dios me quite la vida y me lleve? Ella tendrá con qué defenderse, mire. Yo no soy de los que no estudie nada, tiene que... Mire, el hogar es importante para la mujer, pero si ella quiere estudiar, capacitarse, puede hacerlo. Como le digo, en mi caso, independientemente que lo ejerza o no, sé que le servirá tarde que temprano para su vida. Sé que le servirá incluso para enseñarles a los hijos, mire. Para enseñarles a los hijos. Tristemente hay hogares, mire, donde las madres les ha tocado trabajar o ayudar a sostener el hogar y no han podido estar con sus hijos. No es para que nosotros juzguemos, porque son casos a veces difíciles y particulares, donde de pronto el esposo murió o el esposo no está y les ha tocado asumir un papel que no debería ser así, pero por las circunstancias les ha tocado, mire. Pero no debería ser así, mire. No debería ser así. Incluso muchas madres pueden trabajar porque sus hijos ya están grandes, mire.
porque ya son adultos, pero siempre lo ideal es que nosotros los padres proveamos para el hogar y que las madres cuiden y formen a los hijos. Cuiden y formen a los hijos. Y hablo de cuidar y formar madres. No de pasarle el celular y la tablet a mi hijito, mira, hay dibujitos mientras yo me pongo a ver la novela o a chatear ahí con mis amigas en Facebook. Eso tampoco. La labor que cumplen las madres es importante siempre y cuando lo hagan de la manera correcta. Y ahorita vamos a ver qué dice la palabra, mire. Cuidar y formar. Cuidar y formar, mis hermanas. Mis hermanas, mire, madres, la influencia que ustedes van a causar en sus hijos va a ser demasiado importante, mire. Demasiado importante, mire. Demasiado importante la influencia que van a tener. Nosotros los padres estamos ahí y apoyamos, pero ¿quién es la que pasa más tiempo con los hijos? La madre, mire, la madre. Y su influencia va a ser muy grande. Así que madres, esta es una palabra de aliento. No se sientan frustradas, ni tristes, ni derrotadas, de pronto porque no pudieron cumplir algún sueño, estudiar alguna carrera o lograr algo. Ustedes están haciendo la tarea más sublime, mire, más importante, mire. Así el feminismo diga que no, Dios dice que sí. Ustedes están cumpliendo un papel demasiado importante para este mundo y para esta sociedad, mire. Yo admiro a mi madre mucho porque con esfuerzo y dedicación nos sacó adelante antes incluso de ser creyente. Incluso admiro a mi esposa, mire, porque sé todo el esfuerzo que cada día dedica en educar a mis hijos, en enseñarles, en estar pendiente de ellos, qué hacen. Mire, la madre le toca, mire, nosotros los hombres trabajamos, nos esforzamos, pero jamás va a ser más difícil que lo de ellas. Así que usted no se queje, ay no, es que mi trabajo, ay no, yo estoy cansado y tú no, ay tú ni te importa, porque a veces uno dice eso. Jamás la labor. Póngase en los zapatos de su mujer a ver que haga lo que ella hace. Yo creo que nos quemamos a los 10 días, menos de eso. Porque la labor de las madres es más grande. Mire, ella tiene que ser enfermera, administradora, teóloga, chef, o sea, una cantidad de cosas tiene que cumplir. Y nosotros no, ay no, es que el estrés de la oficina, ay no, me tiene cansado. Vaya a ver cómo se estresa su esposa, con esos chiquillos gritando, molestando ahí. Es una labor muy importante, mire. Así que si hay esposos aquí, valoremos a nuestras esposas. Valoremos la labor que ellas hacen como madres, porque no es fácil, no es fácil. Usted se va al trabajo, nos vamos al trabajo, usted no sabe todo lo que pasa en la casa. Que el niño se golpeó, que el niño quiere sopa, que el otro está peleándose, que arriba pasó esto, que toca llegarlo, traerlos del colegio, enseñarles las tareas, enseñarles de la Biblia. Y cuando llegamos del trabajo, tenga, mijito, ahora le toca a usted. Así hagan, señoras. No escuche usted. ¿Sí? Una labor muy grande, mire. Un esfuerzo muy grande que tiene que llevar a cabo cada vez, mire. ¿Y sabe qué? Sin un sueldo, mire. Por lo menos uno trabaja y se mata y lo aguanta el jefe, porque sabe que a fin de mes va a recibir su sueldo. ¿Y la mujer? ¿Qué recibe? Los gritos del marido cuando llega ahí aburrido y mal geniado. Que a veces pasa, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué recibe ella? Por eso, esposos, de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado, démosle una bendición a nuestras hermanas mensualmente, mire. Mi amor, eso es para usted, para sus gastos, para lo que usted quiera comprarse. De acuerdo a las capacidades, ¿no? Pero hagámoslo. Mira, por allá ya están revirando. Ya lo está pellizcando, verás, cabezón, escucharás, ¿no? Ahí pégale el pellizco ahí. ¿Sí? Pero es importante eso, mis hermanos, para sus gastos y necesidades. Aprendamos a hacerlo. Que nuestras pobres pues no anden atrás, vea, ¿será que quiere? No, que usted ya pueda bendecirla a su mujer. Ahí le dejé, mi amor, debajo de la almohada. Y que ella abra eso, este chichipátola, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, mis hermanos. Que Dios nos bendiga para bendecir más a nuestras esposas.
y valorarlas. Yo y ustedes necesitamos aprender a valorarlas, mire, porque la labor de ellas no es fácil. Proveer es para nosotros a veces difícil, mire. Y no es que nosotros salimos de responsabilidad, ya mi esposa se encarga de... No, también debemos formar parte de la educación, del crecimiento y formación de nuestros hijos. Pero siempre la madre va a influir más en la vida de ellos, mire. Yo una vez les decía, creo que en Berea, ponga a su hijo en la mitad, y su mamá y su papá allá. ¿Con quién se va el niño? Generalmente con la mamá, ¿no? La que más se acuerda, mire. Uno pobre el día del padre ni se acuerda, hermano. Y las tiendas que venden medias ese día se vuelven millonarias, mire. Pura media, no le dan. No van a dar medias ese día, por favor. Bueno, si le hace falta, sí, ¿no? Importante, mis hermanos. Los padres proveemos para el hogar, mire, y debemos hacer parte de la vida de nuestros hijos. Pero las madres, mis hermanos, proveen para el futuro y para la eternidad, mire. Así que nunca se sienta mal, madre. Su labor es demasiado importante. Demasiado importante. Mis hermanos, estamos en una generación de jóvenes indisciplinados, groseros, desobedientes. Jóvenes que usted muchas veces le da tristeza, mire. Ustedes son las encargadas, madres, de levantar una generación que adore a Dios y que le sirva. Una generación piadosa para Dios, mire. Que predique, una generación que predique, que lleve el evangelio en medio de tanta oscuridad. Ustedes son las encargadas de formar esa generación, mire, que sea sal en medio de tanta putrefacción que hay en este mundo. Una generación piadosa. Son las encargadas de hacerlo. Por eso les digo, el fruto posiblemente ahora no lo vean, pero cuando vean a sus hijos predicando, sirviendo, siendo hombres y mujeres de Dios, ustedes se van a sentir satisfechas, mire. Cumplimos, hicimos lo que el Señor nos mandó, mire. Eso es lo importante, mire. Primera Timoteo 2:15 dice, no lo busque, se lo leo rápidamente. Primera de Timoteo 2:15. Primera de Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, hablando de las mujeres, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mis hermanas, eso no habla de la salvación del alma. Habla de que la mujer sentirá su satisfacción grande, esa recompensa, ese aliciente, cuando vea cómo ha sido el artífice de formar generaciones piadosas para Dios. Eso va a ser lo más grande, mire. Lógicamente nosotros como padres, como le digo, vamos a estar ahí para apoyar, pero siempre la influencia de la madre va a ser muy importante. Y aprovecho este día para felicitar a las madres de parte mía, de la iglesia, del liderazgo por este día, y que siempre podamos felicitarlas. Si han actuado con fe, amor y santificación, madre, eres una mujer invaluable, invaluable, mire. Y gracias por todo tu esfuerzo. Puede ser que a veces la gente no se dé cuenta de lo que haces. Incluso ni tu esposo a veces puede ser que lo valore. Pero Dios lo ve y valora lo que haces. El esfuerzo, el tiempo, valora lo que haces por tus hijos. Y esa es la recompensa, mire. Estás formando futuros predicadores, pastores o buenos hombres y mujeres de Dios que prediquen por allá donde quiera que estén. Algo muy importante. Feliz día, madres, por todo su esfuerzo, por todo su esfuerzo. Que Dios las bendiga. ¿Iba a decir algo, mi hermana? Bueno. Que Dios las bendiga grandemente y nosotros como iglesia, mis hermanos, varones, solteros, casados, todos, viudos, divorciados, todos. No, divorciados no. Todos, o bueno, si ya lo embarró, pues ya, que Dios nos ayude. Todos, hermanos, oremos por las madres de esta congregación. Oremos para que tengan la fuerza suficiente para seguir adelante, porque a veces pueden desanimarse. ¿Sí? Oremos, porque no es fácil. Y todo esto que hemos hablado, mis hermanos, no está desligado del mensaje, ya que forma parte de ¿qué? Del testimonio.
Porque es posiblemente también que no estés siendo una buena madre o no estés siendo un buen padre. También es posible, mire. Pero hay una buena noticia en Cristo, que siempre hay tiempo, mire. Y podemos comenzar desde hoy a hacerlo. Volviendo a nuestro texto, mis hermanos, recordemos lo que está haciendo Pablo. ¿Qué está haciendo? Contando su testimonio. Y una vez que Pablo fue instruido por el Señor, comenzó su ministerio, pero esta vez con esa pasión que tenía, pero enfocada al reino de Dios, mire, enfocada al reino de Dios. Y repito lo que dije antes, mis hermanos, antes de poder servir y hacer miles de cosas en la iglesia, debemos ver cómo está nuestro testimonio en el hogar, como padres, hijos, creyentes. Ahí debemos ver cómo está, mire, cómo estamos creciendo, porque de esa manera es la única forma en que el Señor puede usarnos como buenos instrumentos para Él. Y aún el servidor no se limita a la congregación, porque usted puede servir, mis hermanos, donde Dios lo ha puesto. A veces dicen, ay, a mí no me ponen a servir en la iglesia. ¿Es el único lugar donde podemos servir aquí? No. En su trabajo puede servir, en su universidad puede servir, en el barrio puede servir, en la calle puede servir. De muchas maneras podemos servir, mis hermanos. Donde quiera que estemos, llevando el evangelio y dando buen testimonio. Hechos 22:15, sigamos con nuestros textos. Hechos 22:15. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Mire, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En este texto la palabra testigo es la palabra en el original martus o martur, de donde viene la palabra mártir, que significa uno que da testimonio mediante la muerte. Mire, ¿quién le gustaría dar testimonio mediante la muerte? ¿A quién le gustaría que lo torturen? No, hermano, gracias, hasta allá si no voy yo. Pero ¿qué tal pasara, hermanos, por la fe que nos torturen? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por Cristo y el Evangelio? ¿Qué estaríamos? Lo interesante de esta palabra, mis hermanos, es que dice testigo fiel y verdadero. Es una persona que certifica lo que oyó, lo que vio y lo que vivió del Señor Jesucristo. Esa es una persona, mire, un testigo fiel. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Tú serás mi testigo hasta la muerte, mire, hasta la muerte. El testigo de Cristo, ¿cómo sellaría su testimonio? Con su muerte, mire. Hechos 9:15 al 16. Hechos 9:15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, le dijo Ananías, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire esta palabra de bonita que le dio a Pablo, bien próspera. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se imagina que a usted cuando le comparten el evangelio la primera vez le digan eso? Acepta a Cristo y vas a padecer por el nombre del Señor. Yo creo que más de uno lo piensa dos veces, ¿no? Mis hermanos, ¿somos testigos fieles y verdaderos de Cristo? Pregúntese usted. ¿Somos testigos fieles? Si la respuesta es sí, le tengo una buena noticia. Vamos a tener que padecer por el Señor, por nuestra fe y posiblemente aún entregar nuestra vida. Pero si tú no eres un testigo fiel, eres un mero espectador, eres un simpatizante del evangelio, un tibio, no te preocupes. No tendrás que testificar ni morir por tu fe. Posiblemente no recibirás recompensas en el tribunal de Cristo. O posiblemente te condenarás eternamente porque de pronto ni siquiera eres cristiano. Porque los cristianos verdaderos vamos a dar testimonio de nuestra fe. Ahorita estamos dando un testimonio pequeño en su trabajo, donde quiera que esté, pero posiblemente el día de mañana tengamos que dar un testimonio por vida y muerte. Por vida y muerte, mis hermanos.
Ahí es lo duro y lo difícil. Ahí es lo duro y lo difícil. Pablo fue un testigo fiel de Cristo, mire. Un testigo fiel. Y mire, a Pablo le fueron entregadas maravillosas revelaciones. Un ministerio, una labor muy importante, dada por el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? El Señor le demandaría por eso que le dio. Por eso a veces no nos apresuremos, mis hermanos. Ay, yo quiero servir, yo quiero hacer esto y aquello. Ojo, el Señor te va a demandar por lo que hagas. Ay, yo quiero ser un gran maestro, un predicador, yo quiero que me pongan a predicar en la iglesia. Listo, pero el Señor te va a demandar por eso. Te va a demandar por eso. Ojo, porque al que más se le da, más se le demanda. Ay, no, Señor, yo mejor me quedo ahí nomás asistiendo. Yo sí, mejor no me meto por allá. Ojo, mis hermanos, Dios nos ha puesto responsabilidades en nuestras manos y no espera menos de nosotros. Entonces yo me salvo porque no sirvo en la iglesia. No, Dios te entregó hijos, Dios te entregó familia, Dios te entregó algo importante, la salvación, y tienes que responder por eso. Dar cuentas un día por eso, mire, por eso hay un tribunal. Santiago 3:1, se lo leo rápidamente por el tiempo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Yo quiero ser el que les enseño aquí, el que todo. Ojo, el Señor te va a demandar por eso. Y si no lo haces bien, recibirás mayor condenación, pérdida en el tribunal de Cristo. Mire. ¿Pablo cumplió o no cumplió con lo encomendado? Sí. Fue un testigo fiel y verdadero, un genuino mártir del Evangelio, firme y constante hasta el último día de su vida. Hechos 23:11, no lo busque. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Pobre Pablo, ¿no? Ten ánimo. Pablo, pues, de pronto Pablo esperaba que le diga, no, Pablo, ya se acabó todo, ya Pablo, ya todo va a seguir bien de ahora en adelante. No, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, ahora es necesario que testifiques también en Roma. Mire. La carrera de Pablo no terminaba. ¿Qué has visto, oído, mi hermano, desde que eres creyente? ¿Qué has visto, oído? ¿De qué testificas de Cristo? ¿De qué tienes que testificar? No, Señor, no, yo no testifico de nada. Es porque nada has visto, nada has recibido, nada has hecho en el Evangelio. Pero los que hemos recibido la gracia, la salvación sin merecerla, tenemos mucho de qué testificar. Hace poco, el pastor de la iglesia de Ipiales, le dijeron que su esposa tenía unos cálculos, unos tumores en los ovarios, ¿cierto? Un tumor en los ovarios. Que estaba regado eso en su vientre, que tenían que abrirle y sacarle todos los órganos, porque eso sí, mejor dicho, que era algo delicadísimo de vida o muerte. Y todos estuvimos orando, la iglesia estuvo clamando, mi familia estuvo orando por él porque es un buen amigo. Y cuando fueron a los últimos exámenes a Cali, le dijeron que ya no había nada. No tenía nada. Un milagro. ¿Sí? O sea, esos son milagros sorprendentes que usted dice, pero, o sea, ¿cómo le explica eso? No tiene explicación, es Dios. Habrá otros milagros que usted recibe, pero que no le presta atención. Me levanté hoy, puedo respirar, puedo caminar, ¿no? Todos los días camino. El que todos los días camina, el que todos los días ve, ya piensa que merece eso ya. El Señor tiene que dármelo porque lo merezco. No merecemos nada, mis hermanos. El hecho de que caminemos y podamos pararnos aquí es un milagro. El que no tiene piernas, vaya a ver cómo es su vida, cómo valoraría tener unas piernas, unos ojos para ver. Pero nosotros, como todo lo recibimos cada día y nos levantamos, tenemos el plato de comida en la mesa, tenemos una cama calientica, tenemos un techo, podemos venir a la iglesia caminando, entonces pues pensamos que lo merecemos. No merecemos nada, mis hermanos. Lo único que merecíamos era el infierno, pero el Señor nos dio la salvación sin merecer nada. Por eso debemos valorar lo que tenemos.
Aún hoy que estamos en este día, valore a su madre, mire. A veces ni le prestamos atención a nuestra mamá. Hijito, ay mamá, ahorita estoy ocupado, déjeme, estoy acá, estoy con mis amigos. Hijito, salgamos a... No, yo voy a salir con mis amigos, mamá. Pero cuando se muere, ay, sí, chillando allá en el ataúd, ya para qué chillas, ya, para qué. ¿Para qué vas llevando flores? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Ahorita hazlo. Ya después, ¿para qué sirve eso? Para nada. Esas flores para que se marchiten ahí. ¿Quién las va a oler? Los gusanos. ¿Para qué sirve? Mis hermanos, ahorita llámala, ahorita atiéndela, ahorita sal con ella, disfrútala. Que el día de mañana no sirve para nada. Va a morir. Si es creyente, irá al cielo y un día tienes la esperanza de verla. Pero en esta tierra dejaste de disfrutar de ella. Ahorita es cuando debemos reconciliarnos, amarnos, disfrutar a esa madre que nos dio. Todo lo que tenemos es un regalo, mis hermanos, no lo merecemos. Es un regalo. La pregunta es, ¿lo estás disfrutando? ¿De qué testificas? ¿De qué has visto? ¿De qué has oído, mis hermanos? Pablo tenía mucho de qué testificar. Mucho de qué testificar, mis hermanos. Milagros que ha hecho Dios, mire. Este año ha sido muy duro para nosotros, porque ya pensamos que mi madre se iba, mire. Pero el Señor la levantó una vez más para que esté con nosotros. Duele no tenerla cerca, a mí me duele, porque mi trabajo me impide estar allá y verla. Pero ¿qué más quisiera, mis hermanos? Pero usted que está aquí con su mamá, a veces ni siquiera le presta atención. Valoremos, mis hermanos. Yo creo que voy a dejar por aquí y el próximo termino. ¿Sí? Así que si usted le va a dar un buen regalo a su madre, en este día y cada día, dele su compañía, su atención, su tiempo. No sean como en esa imagen que sale la abuelita en el Día de la Madre ahí, todos con el celular y ahí la abuelita pobre ahí, ¿para qué vienen? Dice la abuelita, ¿no? ¿Para qué vienen? Valore el tiempo. Tampoco le vaya a regalar una licuadora, esa vaina no. Regálele algo para ella, la licuadora es para todos ahí. Regálele ropa, regálele cosas para ella, un buen perfume. No le va a regalar la licuadora, la sanduchera ahí. Algo para ella, mis hermanos, ¿sí? Voy a terminar aquí, le voy a pedir a mi hermano Manuel que ore y que ore por las madres también. Y de pronto si quiere darles un mensaje, una poesía, algo, puede hacerlo mi hermano. Madre querida. Gracias mis hermanos, que Dios los bendiga.